Ahí está. Ahí Daniel, estamos. ahí está. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿Cómo va? bueno, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Por suerte bien, Daniel. La verdad que Bueno, por suerte bastante bien. Y bueno, bueno, muy bien. agradecerte por, por prestarte la charla. No, no, gracias a ustedes por invitarme a este intercambio. Bueno, te presento, vamos a arrancar. Sociólogo, periodista, docente, especialista en comunicación, ex Mm. secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, ex subsecretario de Medio de la Nación, conductor de Agarrar la Pala por Radio Caput y autor de este hermoso libro que me sirvió para hacer la tesina de grado, Máquina de Ah, Captura. buenísimo. Muy bien, buenísimo. Sirvió para algo, es impresionante. Sí, alto libro, alto, impresionante. Bueno, la idea es hablar sobre el libro ese. Daniel Rosso, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, pregunta obligada. ¿Cómo, cómo es tu vida en la cuarentena producto de la pandemia? Bueno, tratando de cuidarme lo más posible, eh, pero dado mis funciones en la Cámara de Diputados, estoy comprendido dentro de los trabajadores esenciales, por lo cual, por suerte vivo muy cerca del Congreso y voy y vengo sin necesidad de transporte público. Y obviamente con todos los cuidados del caso, pero por lo menos 3 veces por semana hago trabajo presencial. Ah, está bien. O sea, bueno, tenés que ir a trabajar, está bien, Sí, producto. sí. Y también, bueno, estás con muchas charlas, por lo que estoy viendo, con charlas, dando en las universidades. La otra vez diste una en la Universidad de Periodismo de La Plata, hace Bueno, un mes creo que fue. eso es una cosa interesante que pasa porque efectivamente la pandemia ha sobreinstalado las pantallas a tal punto que, digo, en otro tiempo uno tenía el mayor tiempo, la mayor parte del tiempo uno miraba una pantalla, ¿no? Ahora la mayor parte del tiempo uno está dentro de una pantalla. Eh, y eso de estar dentro de las pantallas también sirve para resolver cuestiones geográficas. No sé, yo no hubiera podido charlar como me pasó este último tiempo con la Universidad de Salta, Universidad de La Rioja, bueno, charlas en Olavarría, en distintos lados, que la verdad es que lo permite esta cosa de que hoy somos habitantes de las pantallas, ¿no? Es verdad, qué buen análisis, sí, no lo había pensado, es cierto. Esta No, desconexión nos conecta. efectivamente, está muy bien, esta desconexión nos conecta y a tal punto está esto de las pantallas que la verdad es que ha roto también la escena clásica del escenario de los anuncios políticos. Hoy cualquier anuncio de la presidencia por el tema del COVID, vos lo tenés al presidente, al jefe de gobierno de la ciudad y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablándole desde dentro de una pantalla a una pantalla, pero al mismo tiempo tienen pantallas detrás, que son los gobernadores o los asesores que a su vez... entonces, no es que tenés una separación clásica entre el público que está por fuera de la pantalla y mirando la pantalla y quien emite que está mirando la pantalla pero dentro de la pantalla. Ahora tenés como líneas de pantallas como si fuera una perspectiva de pantallas, ¿no? Es verdad, sí, 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 sí. No es la pantalla de la televisión ni la lógica televisiva, pero estamos dentro de una pantalla. Mirá vos. En este momento estamos adentro de una pantalla, Así nomás. efectivamente. Bueno, para hablar un poquito del libro, si ya tiene 6 años, 7 años, es muy, muy, muy actual, lo que recomiendo. Vos en su momento, en el libro, en base a, a Guillermo O'Donnell con la definición de democracia delegativa, la amplias ese concepto en democracia de doble delegación. ¿Por qué haces esa definición?
Porque a mi juicio, y obviamente todas las cosas que yo digo ahí son para discutir, no pretenden hacer ningún cierre conceptual, sería muy soberbio de parte mía. Eh, este, a mi juicio, ahí lo que suele pasar con los estudios politológicos, no en todos los casos, por supuesto, es que hay como una especie de separación de la esfera de la política del resto de las esferas, o sea, de la esfera social, de la esfera económica. Entonces todos los análisis se producen en el interior de esa esfera autónoma. Inclusive, bueno, para las matrices más institucionalistas, la mayoría de las variables terminan siendo variables en el interior de esa esfera política institucionalizada. Entonces, cuando se plantea lo de la delegación, o sea, hay como en esa idea de que hay una delegación de la sociedad a la dirigencia política, por lo menos durante el menemismo, claramente, y creo que con el macrismo también, hay una segunda delegación que es desde la política hacia los sectores concentrados de la economía, que en muchos estudios esa segunda dimensión no aparece. O sea, por eso doble delegación. Efectivamente hay mucha delegación de la ciudadanía hacia la dirigencia política, pero hay una segunda delegación que es de la dirigencia política hacia los sectores concentrados de la economía, que además fue transversal a las fuerzas políticas en aquel periodo, expresado sobre todo en la figura de Cavallo, ¿no? Claro, claro, claro. Vos igual en el libro hablás como que comenzó al final del gobierno de Alfonsín, y bueno, que con Menem se privatizó todo, menos lo que es el discurso político, porque el que daba el programa de gobierno era Cavallo o era Menem. O sea, es una forma de decir todo privatizado menos eso, que era lo que hacían, los que daban a conocer el proyecto político. Claro, para mí el caso de Menem, que habría que estudiarlo mucho más. A ver, ¿cómo lo puedo decir para decirlo lo más sencillo posible? A ver, uno está obligado a clasificar el mundo del periodismo, el mundo de la política, el mundo de los actores económicos, pero no necesariamente eso es tan lineal, porque vos tenés actores de la política que no queda claro si son actores de la política o son actores de los medios, y tenés actores de los medios, por ejemplo, no queda tan claro si son actores de los medios o actores de la política. Por ejemplo, hoy Elisa Carrió, ¿es un actor de la política o es más un actor del sistema de medios? Yo digo, podría tomar un par de variables ahí y decir, bueno, en la medida que su modo de funcionamiento implosiona la mayoría de las organizaciones donde está, parece ser más un actor cuya lógica estructural de permanencia es el sistema de medios, ¿no? En el caso de Menem, a mí siempre me dio la impresión, y un poco el libro trato de desarrollar esa idea, de que era algo así como el presentador en el sistema de medios de un proyecto político-económico que no era propio. Eso explica, obviamente, su transformismo. O sea, Menem fue una fuerte expresión de transformismo. O sea, fue alguien que llegó al gobierno con la idea del salariazo y la revolución productiva y después terminó expresando un plan de ajuste total. Bueno, en esa transición, en esa transformación de un Menem en otro, me parece que lo que hubo ahí efectivamente es un corrimiento de Menem de ser la expresión de un programa político que podría haber sido la del peronismo en sus distintas matices, a ser el presentador público de un proyecto que no era propio. Por eso, buena parte de la gestión estaba en manos de Cavallo. A ver, porque ha habido muchos trabajos durante los 90 que prueban que Menem sí incorporó algo muy importante, que fue la dimensión consensual para ese proyecto, ¿no? Es un proyecto de los grandes grupos económicos primero hasta Bungibor y de sectores más vinculados a las grandes al gran mundo financiero después, ¿sí? Que eso fue otra transformación del modelo Menem, pero a mí me parece que ahí hubo un proceso en donde en algún momento el proyecto político-económico fue
el de los sectores concentrados de la economía, en su vertiente más neodesarrollista o en su vertiente más financiera, y él ahí se corrió a ser como una especie de presentador público o de consensuador público de ese proyecto. Y eso explica que las anécdotas, que haya suplantado a Néstor en su programa, o que haya presentado cerrado su campaña política en el living de Mirta Legrand. O sea, así como Carrió no queda claro si es alguien de la política o de los medios, Menem no queda claro si fue expresión directa de la economía concentrada o fue más alguien que se desplazó al terreno de los medios a, de algún modo, intentar darle un consenso final a ese proyecto. En ese sentido, Menem vendría a ser como la metáfora final de ese gran libro de Oscar Landi que se llamaba Devórame otra vez. O sea, si hubo alguien que estuvo devorado por el sistema de medios, fue justamente Menem, ¿no? Ahí en el libro, bueno, hablas de que la democracia de doble delegación inocula una opinión, como decir, una producción en serie de Doña Rosas, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo se puede relacionar eso que está diciendo con la teoría de la búsqueda hipodérmica, más allá de que está recontra descartada, pero no por eso se puede subestimar, ¿no?, el poder de los medios hegemónicos? Bueno, yo ahí me cuido bastante en el libro, sobre todo en el tercer o cuarto capítulo, de equilibrar un poquito, porque el libro tiene esa parte inicial que parece efectivamente más determinista, y tiene una segunda parte en donde, quizás excesivamente influido por Barbero, ahí poco citado, debería haberlo citado más a Barbero, hablo mucho de las mediaciones, que efectivamente esa inoculación del poder, de hecho el menemismo, en buena medida, si vos querés, es una expresión de la dificultad que tiene el neoliberalismo para inocular. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente tuvo que cooptar un líder popular, someterlo a un proceso de transformismo, porque vía la inoculación mediática sola, eso no se lograba. En ese sentido, Menem fue como un complemento y una superación de ese proceso de inoculación. Si vos te fijas ahora, a mi juicio, hay ahora de nuevo una teoría del transformismo en juego. A ver, vos fíjate que lo que se hace con la figura de Cristina Kirchner hoy es que se la relata reproduciendo la estructura del relato del virus. O sea, ¿en qué sentido? Es Cristina como el virus, una protagonista invisible, como el virus que es invisible, pero que ocupa espacio e invade territorios, ¿no? Su poder reside en sus movimientos, se la conoce por sus efectos más que por su presencia, porque efectivamente está poco presente. Es efectiva, no se la puede detener, en todo caso lo único que se puede es graduar su expansión. Y al mismo tiempo el establishment no puede contar la política sin ella, porque su presencia es el nudo estratégico de la producción de sentido de estos medios hegemónicos. Entonces, los medios hegemónicos están obligados a generar este relato en clave de la estructura narrativa del virus, que es cómo mostrar los máximos efectos de algo que está ausente o de algo que no es visible. Eso lo que fue produciendo es una lógica que es la narrativa central de los medios hegemónicos hoy, que es mostrar algo que es poco visible o que está ausente, pero que sin embargo está en proceso de avance permanente. Eso es Cristina o el cristinismo. En ese sentido, y ahí vuelvo al título del libro, Máquinas de Captura, estas grandes máquinas de captura son, primero, máquinas de vigilancia que ponen en marcha procesos de geolocalización y conteos de cristinistas en la estructura del Estado. O sea, vos tomás Clarín o La Nación, y lo que están haciendo es geolocalizando cristinistas.
Eh, es decir, es a ver dónde está, cómo se mueven, cuánto avanzan, y además de geolocalizarlo, esos discursos deben ser clasificados, desestructurados y reensamblados para que solo aparezcan como efectivamente una máquina de poder, porque solo existen para avanzar como el virus, no para producir políticas en beneficio de la sociedad. En ese sentido, estos grandes medios lo que hacen es poner en contradicción las lógicas de avance en la estructura de poder con las lógicas de producción de políticas públicas. ¿Mm? No solo que las diferencias, sino que las ponen en contradicción, ¿no? Por eso, cuando no hay movimiento de Cristina, y efectivamente Cristina actúa sustrayendo su movimiento, porque sabe que mientras más visible sea, más entra dentro de esa lógica de geolocalización, ¿no? A tal punto que los medios hegemónicos lo que han tenido es que inventar un fenómeno de geolocalización sobre hechos que no necesariamente existen. Ellos dicen que existen, ¿no? Inclusive, cuando Cristina no se mueve, hacen que se mueva. Cuando el cristinismo no se mueve, hacen que el cristinismo se mueva. Hay un ejemplo reciente que para mí fue muy elocuente con esto, que luego del nombramiento de Fernández Raberta en la ANSES y de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, bueno, los medios tradicionales empezaron con este proceso de geolocalización, a ver qué movimiento se había producido ahí, para intentar probar matemáticamente la expansión del cristianismo, ¿no? Entonces, rápidamente sacaron la conclusión de que tras esos dos cambios se había producido un avance de dos casilleros en el cristianismo, ¿no? Claro, vos veías, ibas sobre ese proceso geolocalizado y decía, a ver, en la provincia de Buenos Aires, una cristinista, Fernando Raberta, fue suplantada por otro cristinista, Andrés Lerroque. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero la importancia de Lerroque es mayor. Bueno, pero eso es un análisis cualitativo. Claro. Está bien eso, pero eso es cualitativo. A ver, cuantitativo. Hay una cristinista, Fernando Raberta, que es suplantada por otro cristinista, que es Andrés Lerroque. En el ANSES había alguien nombrado por Cristina, Alejandro Banoli, no necesariamente cristinista, pero alguien nombrado por Cristina, que fue suplantado por otra persona nombrada por Cristina, que es Fernández Raberta. Por lo cual, menos uno más uno es cero, menos uno más uno es cero, matemáticamente no había ningún avance ahí. Sin embargo, los titulares era un nuevo avance del cristinismo, porque efectivamente en la estructura narrativa del virus se necesita mostrar a una Cristina que todo el tiempo está avanzando. ¿Mm? Ahora, ¿qué lugar entonces ocupa Alberto Fernández en esa lógica? Bueno, ahí hay una variante que se va moviendo según la semana. Hay semanas en donde Alberto Fernández es alguien que no tiene la personalidad, no tiene la fuerza, no tiene la determinación para diferenciarse de ese virus que avanza sobre él. ¿Mm? En otros momentos es Alberto Fernández mostrado simplemente como alguien que ya fue contagiado por el virus y entonces se produjo un transformismo. Y Cristina es en ese momento exactamente Alberto Fernández. Entonces, esa separación entre dos factores dentro de la estructura del Estado se transforma en uno y entonces Fernández es Fernández, que además es fácil porque es el mismo apellido, ¿no? Claro. Sí, bueno, a ver, esto es parte de la política de desgaste. En 2011 hubo un informe de Tiempo Argentino que en 15 Uh-huh, meses hubo 340 etapas negativas a la gestión de gobierno, o sea, prácticamente uh-huh. una por día. Lo mismo, parte de la política de desgaste de los grandes grupos hegemónicos que estás planteando. Sí, efectivamente. Y ahora, vos fijate que es utilizando toda una serie de recursos efectivamente comunicacionales, porque nosotros en el campo nacional y popular tenemos mucha dificultad para que nuestra dirigencia entienda la diferencia entre la comunicación política y la comunicación instrumental. O sea, la comunicación termina siendo escribir un comunicado, ¿no? La verdad es que los grandes medios hegemónicos, por algo Eliseo Verón fue un asesor muy importante de Clarín durante mucho tiempo, han entendido los dispositivos semióticos de la comunicación.
lo cual los hace, a mi juicio, mucho más complejos. Por ejemplo, los grandes medios, en buena parte de sus coberturas, no en todas, pero en una parte de sus coberturas, sustituyen las cadenas argumentales por un eslabonamiento de metonimias. ¿Mm? ¿Qué es la metonimia? Para quien no lo recuerde. La metonimia es la operación retórica por la cual nombramos una cosa con el nombre de otra. ¿Mm? ¿Cómo eslabonan los procesos? A través de cadenas metonímicas. Por ejemplo, la unidad amplia y diversa contenida al frente de todo es sustituida por el kirchnerismo. El kirchnerismo es sustituido por la cámpora y la cámpora por el chavismo, ¿no? Entonces, si vos ves, ahí hay una cadena metonímica, una cosa se va nombrando con otra, y haciendo una cadena, ¿no? El frente de todos es nombrado como kirchnerismo, el kirchnerismo es nombrado como la cámpora es nombrado como chavismo. Ahora, esa no es una cadena neutra, por supuesto, sino que es una cadena que efectivamente desde la unidad 1 a la unidad 4 se produce un proceso de degradación identitaria. Y eso es como, yo cuando escribí el libro, eso no lo tenía claro, ahora lo tengo bastante más claro. Esas cadenas metonímicas son como, yo te diría, la parte interna de esas máquinas de capturas, o sea, la organización interna de esa máquina de captura, porque capturan una identidad, la pasan por esta cadena de metonimias, las degradan, y por supuesto en ese proceso de degradación la estigmatizan, la destituyen, y esa máquina metonímica de producción de degradación de identidades funciona alrededor de una definición de democracia que yo te diría, para simplificarlo mucho, es democracia es igual a la suma de todas las partes menos una. O sea, hay una parte que no puede estar dentro de la democracia. Y por lo tanto hay que ver cómo se la saca afuera. No se la puede sacar afuera vía golpes militares, entonces hay todo un aparato semiótico para intentar efectivamente sacar ese menos uno de la definición de democracia afuera. Bueno, esas cadenas metonímicas van construyendo esos sujetos estigmatizados, esas identidades destituidas, que efectivamente tienen que constituir ese menos uno. Sobre eso está el lawfare, etcétera, etcétera, que lo que busca efectivamente es, bien dicho por Mauricio Macri, mandar esa cultura política a la luna, o sea, sacarla, sí, ponerla en la estratosfera, cohete de la luna, sí, o meterla preso, pero en definitiva hay algo en la democracia que hace que la democracia no funcione, que es un más uno, una cultura política que es un más uno, que hay que ponerla fuera de la democracia para que la democracia pueda funcionar. Bueno, todo el proceso de esto que estoy contando, de las cadenas metonímicas y la destitución enunciativa, etcétera, etcétera, son un intento de poner fuera de la democracia una cultura política que ellos han decidido que no tiene que estar dentro de la democracia. Y por eso la deslegitimación de una persona, de un proyecto. Efectivamente, eso funciona por destitución enunciativa, es decir, yo estoy destituido por quién soy, no por lo que digo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay la construcción de un antimarketing que funciona con las lógicas del antimarketing. O sea, ¿qué hace la lógica del marketing? Construye una marca. Esa marca valora lo que la marca señala. O sea, vos vas al supermercado y decir, a ver, Taragüí, Nobleza Gaucha y La Tranquera, ¿no? O Rosamonte, no sé. Según cómo vos te hayas socializado en ese mundo de las marcas, vas a creer que la marca Rosamonte le adjudica a ese producto mayor prestigio que la marca Nobleza Gaucha, ¿no? Y tu operación de compra va a estar de algún modo dirigido por ese proceso de marketing, por ese proceso de, como hace una marca marca, produce una marcación, dice, a ver, esto es mejor que lo otro, ¿no? Bueno, lo que hace ese mecanismo de destitución enunciativa es que invierte la lógica del marketing. O sea, la marca K
lo que hace en ese mecanismo es no agregarle valor a eso que designa, sino quitarle todo valor. Si un juez es un juez K, no tiene valor. Si un académico es K, olvídate, ¿no? Claro, No tiene ningún valor. Si un periodista es K, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque funciona como una antimarca, funciona sustrayendo valor. Si a eso le sumas la lógica más general de la lógica más liberal, ya no neoliberal, sino liberal, que en algún momento habrá que discutirlo, que entiende que hay esferas, como por ejemplo la esfera de la justicia, o la esfera del periodismo, la esfera de la academia, cuyos productos tienen más valor mientras más independientes sean, o sea, mientras menos dejen ingresar esos ámbitos la política. O sea que un ámbito, mientras más despolitizado sea, efectivamente va a producir productos de mayor calidad. Por eso es idea de la independencia, digamos. Bueno, si el kirchnerismo es algo que viene a sobrepolitizar la sociedad argentina, imaginás que entonces esa marca acá es una marca efectivamente a que en ese mundo designa todo aquello que por el solo hecho de ser designado pierde todo valor. claro, claro. Volviendo a esto de deslegitimar a alguien, el caso más emblemático es el de Amado Boudou. Así es. En los 4 años que fue vicepresidente, ya venía de antes, pero especialmente los 4 años fue terrible. O sea, la máquina de captura funcionó con todo. O sea, una persona que la destruyeron prácticamente. O sea, por suerte Eso sí. físicamente no, o sea, está mejor que nunca, pero me refiero a lo que hicieron con él fue terrible. La máquina de captura funcionaron con todo, pero hasta debajo de la mesa lo buscaron. Es impresionante. Vos una vez dijiste que era como la posible continuidad del proyecto porque tenía un discurso que le hablaba, siguiendo a Eliseo Verón, le hablaba tanto, bueno, al propio, le hablaba mucho al paradestinatario, abría mucho al interlocutor y bueno, había que destruirlo y fueron ahí. Siempre hablabas de Es lo eso que, vos. es lo que pasó claramente con el caso de Amado Boudou. Eh, Ahí la máquina de captura efectivamente funcionó de modo increíble. Capturaron esa identidad. Una vez que la capturaron, la pasaron por estos procedimientos metonímicos, ¿no? Desarmaron cada uno de sus componentes, lo reensamblaron, y entonces una persona pasó a ser otra. O sea, hay una cosa que plantea Durán Barba, que es la diferencia entre la identidad personal y la identidad pública, ¿no? Lo que supone es que la identidad pública nunca es exactamente la identidad personal, ¿no? La identidad pública tiene algunos componentes de la identidad personal, otros que son efectivamente construidos para el modo de funcionamiento público, que juegan malas pasadas. Por ejemplo, cuando Bolsonaro, que es alguien que viene desde dentro de la política más tradicional de Brasil, tiene indicado, por aprendizaje selectivo, que un político se construye efectivamente con una identidad pública, en donde en esa identidad pública se tiene que mostrar lo más cercano posible a la ciudadanía, rompiendo en este caso la cuarentena, etcétera, etcétera, y que tiene que besar niños. Bueno, en ese proceso besó un enano, ¿no? Y terminó efectivamente en una especie de escándalo, pero yo lo tomo como parte de esa cosa de que un político, en términos de construcción de su identidad pública, tiene una serie de rutinas para construir su identidad pública, ¿no? Bueno, en el caso de lo que pasa con estas máquinas de captura, invierten esas rutinas y entonces la construcción pública es una construcción totalmente negativizada. ¿Por qué? Porque el político pierde la capacidad soberana de construir su imagen pública y se la construyen por él las máquinas de captura. Entonces uno se encuentra con Amado Boudou,
que yo tuve la suerte de hacerle una entrevista hace 3 semanas atrás, y posiblemente sea el economista más lúcido que tenemos en la Argentina. ¿Mm? Sí, sí, Con un nivel de formación enorme, o sea, poca gente sabe que en este momento está haciendo en simultáneo un doctorado y 2 maestrías, con un proceso de formación permanente. Ahora, es alguien que fue construido en determinados sectores medios por esas máquinas de captura como algo opuesto a lo que efectivamente es. Ahora, aquí pregunta alguien, una compañera, ¿cómo sí, desarman las desarmar cadenas las cadenas metonímicas? metonímicas. Sí, Alicia Bueno, Vega. hay un par de ejemplos que a mí me parece que son interesantes para estudiar, ¿no? Por ejemplo, durante la última campaña, todas las cadenas metonímicas fueron sobre Axel Kicillof, ¿no? Intentando mostrarlo efectivamente como intentaron al principio, como un oso comunista con la hoz y el martillo, que venía a matar chicos, no sé. Parecido a lo que pasó con Fernando Haddad en Brasil, Sí, en sí. donde, bueno, fueron con toda una arremetida. Bueno, lo que hubo del otro lado fue el armado de una campaña en donde esas cadenas metonímicas tenían mucha dificultad para operar. Porque resulta que esas cadenas metonímicas conducían, aparte de los sectores medios, a ver un monstruo donde había un pibe que estaba en un Clio medio desvencijado, que no les andaba el aire acondicionado, que eran 4, que iban con un equipo de sonido casero a dar Casero. charlas a toda la provincia, que aparecían solos y no como parte de ninguna estructura política ni sindical. Y que para colmo el tipo, un especialista de economía, con un libro sobre Keynes publicado en una universidad británica. Entonces, a ver, ahí el proceso metonímico en algún punto no es tan efectivo como para construir un verosímil desde cero. Algún elemento mínimo del otro lado tiene que haber para que puedan hacer esa construcción. Y la verdad es que en el caso de esa campaña, yo creo que fue una campaña en donde claramente se supo que había que luchar contra estos aparatos metonímicos. Y entonces construyeron efectivamente una campaña, visto desde la política edulcorada, etcétera, etcétera, pero que para mí fue la campaña perfecta que había que hacer ahí. Pasa algo parecido con Máximo Kirchner. A Máximo lo construyeron, vos fíjate lo que pasa con Máximo. Nosotros venimos de una tradición en donde los hijos presidenciales son hijos cuyas infancias y adolescencias son muy públicas, ¿no? Bueno, Sí, sí. ni Sí, hablar, Carlos, sí, sí. la Los hija de dos, Menem, sí, sí. los dos, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. Muy Y, públicos, sí. y los hijos de la Rúa también muy públicos, ¿no? La verdad es que el caso de Máximo es alguien que aparece como alguien cuya niñez y adolescencia no aparece en los medios, ya aparece más como dirigente político, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas cadenas metonímicas es construir una imagen aniñada del niño que nunca habían podido capturar. Entonces era el pibe que jugaba a la Play todo el día, ridiculizado en los programas de Tinelli o más recientemente de La De la Nata nata. como una especie de pibe bobo que está jugando todo el día a la Play, qué sé yo. Bueno, lo que les pasa después de haber instalado muy fuertemente, jugando a la Play, sí, de haber instalado tanto esa imagen, lo que produce es un efecto sorpresa entre los quienes lo conocen. Y eso explica que buena parte de los que lo conocen salen y después dicen en los medios, che, qué cuadro que es Máximo Kirchner. Pero justamente porque hay un efecto contraste ahí. Van a buscar al pibe que juega a la Play y resulta que se encuentran con un tipo que les habla de los últimos libros de economistas de Harvard y de Columbia, porque es un tipo que le interesa muchísimo la economía y vive leyendo todo el tiempo sobre economía. Eh, entonces ahí tenés dos casos, el caso de Axel y el caso de Máximo, en donde estos dispositivos metonímicos comenzaron a tener problemas. Básicamente porque no los podemos detener,
porque es producto de la comunicación concentrada, pero sí podemos hacer algo con nosotros para que no les resulte tan fácil capturarnos. ¿Mm? Entonces me parece que ahí hay dos ejemplos, hay otros, me parece. Eso que contaste es lo que vos decís, que es la lógica del ventrílogo, que dicen una cosa y después sobre eso se montan para criticar. Absolutamente. Eh, es, a ver, una cosa que yo veo mucho en los medios, que se ve mucho en la oposición, es que como la cancha está inclinada, terriblemente inclinada en términos de medio de comunicación, hoy tenemos muchísima más concentración de medios de lo que teníamos Sí. en 2015, muchísimo más. Lo que termina pasando es que la oposición a veces tiene instala el discurso del oficialismo y después ella misma contesta ese discurso del oficialismo que ella misma ha construido. Reforma judicial. A ver, la reforma judicial no dice nada acerca de que los jueces naturales van a dejar de juzgar a Cristina y entonces Cristina va a ser impune. Eso es lo que dicen que dice la reforma judicial del oficialismo, la oposición. Entonces, la oposición dice lo que dice el discurso del oficialismo y después le contestan a ese discurso que ellos dicen que dice el oficialismo. ¿Mm? Por lo cual, se trata de una oposición que opera con dos discursos al mismo tiempo, con el Claro. discurso oficialista y con el discurso de ellos que le contestan a él. Y eso, por supuesto, es producto del terrible desequilibrio comunicacional. A ver, la reforma judicial no dice una sola palabra sobre el tema de los jueces naturales. Es otra. O sea, han construido una reforma judicial que no tiene nada que ver con el texto de la reforma judicial. ¿Mm? Que a su vez no es Eh, reforma judicial. Ayer Cristina sacó un comunicado, que a su claro. vez no es reforma judicial encima. Ella misma Bueno, dice, debería haber una reforma judicial, pero claro, van construyendo el discurso y después sobre, como decís vos, sobre eso se montan para seguir criticando. efectivamente. Entonces, hay como una especie de nuevo discurso único, que es el discurso de una oposición que tiene en simultáneo el discurso del oficialismo creado por ellos y una reforma de ese discurso del oficialismo que han creado. Bueno, siguiendo con el libro, vos ahí Coco pregunta, el libro se llama Máquina de Captura, Santiago Plaza. Recomendado. Santiago, mira, después de 6 años hay cosas con las que ya no estoy de acuerdo, pero si te interesa, léelo y después en cualquier oportunidad charlamos las cosas en las que ya no estoy de acuerdo. Vos ahí, bueno, después en el libro, en contraposición a la democracia de doble delegación, hablas de la democracia representativa que viene a instaurar Néstor Kirchner y hablas que él viene a romper con la telepolítica. Entonces le Sí. pregunto a qué llamás democracia representativa y por qué decís que el kirchnerismo viene a romper con la telepolítica. Básicamente porque, y eso es un fenómeno, pues es un fenómeno que me parece que tiene mucha fuerza, sobre todo a partir del ascenso de Cristina y la 125 y después, es que me parece que ahí se genera un modelo más siguiendo a Laclau y a Chantal Mouffe, que yo ahí sí soy un citador compulsivo de Mouffe La CLO. y de Laclau. Creo que ahí viene como una especie de momento populista, en el sentido de que se construye un campo pueblo-antipueblo, y eso solo se puede sostener con una sociedad movilizada. Entonces aparece el fenómeno juvenil, aparece la Cámpora, aparece muchas otras organizaciones que efectivamente van generando una democracia que tiene un componente participativo muy fuerte. O sea, en términos clásicos, la telepolítica es un esquema en donde la ciudadanía está de modo pasivo en el living mirando la pantalla. Bueno, por ejemplo, eso es una de las cosas que yo debería revisar en el libro, porque cuando yo lo escribí, el fenómeno de las redes estaban en ascenso, pero no era el fenómeno que es ahora. Ahora no hay una pantalla televisiva, hay múltiples pantallas. Y hay que ver qué pasa
hay que ver qué pasa con esas múltiples pantallas. Ahora, el tema de lo participativo del kirchnerismo, sobre todo a partir del momento populista de Cristina, se expresa en una cosa, a ver, que para sintetizarlo, hay un libro que se llama Patios Militantes Sí, de Gustavo sí, Cirelli, que, tengo por acá. bueno, Son los discursos de Cristina. efectivamente, son los discursos de Cristina desde los Sí, patios militantes. ahí está. Efectivamente, ese es el libro. Vos fijate ahí que ahí hay una cosa que es muy interesante, que es que aún con Perón y la movilización, las movilizaciones masivas en la plaza, etcétera, etcétera, el pueblo llegaba hasta la puerta de la Casa de Gobierno. ¿Mm? Con Cristina el pueblo entra a la Casa de Gobierno. ¿Mm? Los patios militantes no es otra cosa que un paso de es algo así como una vuelta más en el proceso histórico de profundización del peronismo. O sea, esas masas que quedaban a la puerta de la Casa de Gobierno y que ya era una cosa muy Sí, potente, con Cristina entra a la Casa de Gobierno. Es como que en la lógica más rusoniana, si querés, más de democracia directa, hay como una especie de metáfora de democracia directa. O sea, el pueblo está dentro de la Casa de Gobierno. Dentro de la Casa de Gobierno está la presidenta, está la líder, pero, pero está el pueblo también. Y están ahí adentro. Y lo que más molesta es que pisen los canteros y esa especie de lugar con una lógica de museo se transforma en un lugar efectivamente que ya no son las patas en la fuente de los obreros de Berisso que le dolían los pies porque venían caminando desde lejos, caminando. sino que son los jóvenes que en el amontonamiento efectivamente pisan los canteros. ¿Y por qué? Porque están en el centro del poder de la Argentina, están adentro de la Casa de Gobierno. Y eso es una metáfora de la democracia participativa que creo que lamentablemente quedó por muchos motivos interrumpido. Vamos un poco al año 2015. ¿Ganó el marketing a la política? Es una pregunta Sí, para desarrollar, pero sí. A ver, creo, yo en la parte final del libro, digo una serie de factores. El libro fue escrito antes de la elección, en el 2013, y 2 años antes, yo digo, y me cuesta decir yo digo, porque en realidad es también producto de múltiples discusiones con muchos compañeros y compañeras, toda una serie de elementos que digo ahí que si esos elementos no se cumplen, se puede de algún modo, se puede ver afectada la elección. Y ahí hay elementos comunicacionales y hay elementos políticos. Son las dos cosas. Yo no creo que solo se pierda o se gane por la comunicación. Seguro que cuando se ganan, no se gana solo por la comunicación. Y cuando se pierde, es muy probable que tampoco sea solo por la comunicación. ¿Mm? A ver, es muy largo, pero creo que ahí hubo un factor que el kirchnerismo siempre abrió hacia los sectores medios con el segundo término de la fórmula. O sea, con Cobos, ese segundo término de la fórmula tendía a abrir hacia los sectores medios, hacia los sectores radicales. De hecho, me acuerdo la consigna, pues yo estuve en esa campaña y costó sostener esa consigna porque era Cristina, Cobos y Cobos y vos. vos. O sea, ese vos eran los sectores medios, ese paradestinatario de Verón, que efectivamente había que intentar llegarle, además de con Cristina, con una figura externa al kirchnerismo que era Que era Cobos. Julio Julio Cobos. Cleto. Bueno, luego el caso de Vudú, el segundo término de la fórmula, también cumplía ese rol. ¿Ustedes se acuerdan? Vudú, una parte de la campaña de la ciudad la hizo con la mancha de Rolando, tocando la guitarra, o sea, hablando, abriendo, o sea,
algo así como ablandando la política, ¿no? Tenías una figura que la endurecía y tenía otro que lo ablandaba. Más allá de que Cristina también en esa elección fue ablandado por el contexto, fue muy ablandada por el contexto, porque como bien dijo cínicamente Durán Barba, lamentablemente a uno que cree que detesta lo cínico, hay que reconocer que el cinismo a veces dice la verdad, ¿no? Lamentablemente. Entonces cuando Durán Barba dijo que nunca se le gana a una viuda reciente, dicho así Sí, resulta muy bestial, agresivo, pero sí, sí, sí. muy agresivo, pero es cierto que la muerte de Néstor generó un campo expansivo emocional, un descubrimiento de esa figura por parte de miles de jóvenes que efectivamente terminaron influyendo mucho también en los procesos electorales, ¿no? Pero ahí la figura para ablandar era Vudú, o sea, tuviste a Cobos, tuviste a Vudú. ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Que hubo que invertir los términos. Y la figura que le habló a los sectores medios fue Scioli. Eh, o sea, ahí no tuviste, no tuviste esa continuidad de el que describía el proyecto era alguien del proyecto, claramente, y el segundo era alguien que podía o no ser del proyecto, pero que tenía una función de abrir. Acá, el que abría con su discurso era el primero. Hipótesis ahí hay muchísimas, Sí, como ustedes saben. sí, 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 Pero una, millones. una de una de las hipótesis es que efectivamente, sobre todo en la primera parte de la campaña, que Scioli no contó con la capacidad de movilizar todo ese activo acumulado, un activo acumulado de un movimiento político que había roto con la telepolítica y que era más expresión de un proceso participativo múltiple. Bueno, que efectivamente se fue a la elección sin un dirigente que tuviera potencialidad para movilizar toda esa masa militante y ese proceso más desde abajo, ¿no? Que obviamente esto supone una aseveración, que habría que probarla, que el kirchnerismo era más un proceso de abajo hacia arriba que un proceso de arriba hacia abajo, cosa que tiene, es absolutamente discutible como lo Sí, estoy sí, diciendo sí. yo, pero simplemente lo estoy diciendo como una hipótesis entre otras, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece que efectivamente, mientras las máquinas de captura se encargaron de determinar comunicacionalmente, y ahí es probable que haya habido errores comunicacionales, es probable, porque el modo de enfrentar a las máquinas de captura en ese momento era reafirmándolas. Es decir, vos me decís que soy kirchnerista, yo te voy a mostrar que soy más kirchnerista de lo que vos crees que soy, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la figura de Aníbal Fernández, la figura del mismo Zanini, cuando la estrategia que se tomó ahora es una estrategia más de tratar de ponerle a esas máquinas de captura imágenes que las desmientan más que las fortalezcan, ¿no? Claro. Vos también, bueno, en la entrevista que te hice en el 2014 para la tesina, eh, que te agradezco, que habla también de, de la voluntad que tenés, que estabas con mucho laburo, me pediste disculpas porque la entrevista estabas almorzando, era las 4 de la tarde. O sea, pesa Sí, eso, sí, me esta claro. entrevista. No, 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 pero para mí habla de los valores que tenés, que diste la entrevista igual para ayudarme para tesina y hasta me pediste disculpas porque estabas almorzando. No, pero ahí estabas hablando de el futuro de la ley de medios, año 2014, más allá de varios, vos hablabas que el último año había que tratar de que ese 66% que dice la ley, que es para las universidades, las organizaciones comunitarias, había que buscar manera de que esa licencia se den porque va a ser la resistencia que iba a poder tener en caso de que gane el macrismo. Mm. Con el diario del lunes y viendo que en 2 días con un decretazo sacaron especialmente los artículos más importantes, ¿vos creés que
¿hubiese sido posible resistir más la ley con esos medios? A ver, viste que hay cosas que vos Sí, tenés que hacer. es contrafáctico que estoy preguntando, pero No, no, ya lo sé, pero digo, hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, sí, coincido. independientemente de los resultados. Yo ahí lo que sí me parece que pasó y que para adelante deberíamos intentar resolverlo, es que los medios hegemónicos, bueno, vos sabés que hay una larga discusión sobre el uso del término hegemónico, etcétera, etcétera. Yo la verdad que lo sigo usando, porque me parece que los medios efectivamente forman parte de un conglomerado hegemónico. A ver, cuando los estudios más académicos de economía política de la comunicación dicen que un grupo como Clarín tiene integración vertical, horizontal y por conglomerados, lo que están diciendo es que ese aparato comunicacional, este, eh, ese aparato comunicacional está integrado a otras ramas de producción de la economía. ¿Mm? A ver, nosotros podríamos decir, a ver, el grupo Clarín, integración vertical. Bueno, claramente papel prensa con Clarín, o sea, es la empresa que produce el insumo, la empresa que produce el producto final. Esta integración horizontal, es la integración de empresas dentro de una misma rama de producción. Bueno, con la convergencia tecnológica, Telecom y Clarín, es el mundo de las telecomunicaciones. Ahora, el caso de Clarín tiene además integración por conglomerados. Esto quiere decir que tiene interés en el sector agropecuario, en el sector arrocero, en el sector ganadero, o sea, son prácticamente un dispositivo de irradiación de tentáculos sobre todo el aparato económico nacional. Por eso, cuando uno dice que Clarín hoy conduce el proceso de reorganización del discurso opositor, no lo hace solamente porque es Clarín, sino porque Clarín es un dispositivo comunicacional inserto en una estructura económica, social y cultural que la excede totalmente dentro de su rama de producción, sectores financieros, como dice aquí un compañero. Eh, entonces es hegemónico en el sentido que expresa toda una serie de sectores y al mismo tiempo, por lógica hegemónica, y son el aparato mayor de difusión de identidades complejas como es el famoso, para dar un ejemplo, dueño del Duna, que tiene una cadena, que tiene una remera que dice yo soy Vicentín. A ver, ¿qué tiene que ver el dueño Claro. del Duna con los dueños de Vicentín? Bueno, tiene que ver en el sentido que hay un aparato económico, político, comunicacional que arma esas identidades complejas, ¿no? Entonces, hay un medio hegemónico ahí. Ahora vos fijate, ellos, el aparato comunicacional, lo tienen dentro de la estructura económica y social que expresan, está en el interior. O sea, por eso Clarín es miembro de AEA, de los mayores empresarios de la Argentina. Nosotros, el dispositivo de medios, lo construimos afuera de nuestra trama de acumulación política, social y económica. ¿Mm? Totalmente dependiente del Estado. Entonces, cuando perdimos el Estado, ese sistema de medios tendió a desarmarse. ¿Mm? A ver, si ellos tienen Clarín metido dentro de un sistema de de integración por conglomerado, que hace que tengan interés en todos los sectores de la economía dominante, incluido el sector financiero, nuestro sistema de medios debería estar ramificado dentro del sector que nosotros expresamos, sectores sindicales, pymes, empresarios nacionales, universidades públicas. ¿Mm? Bueno, el grado de integración que tiene Clarín como conglomerado transversal a la economía argentina no lo tienen los medios que estamos construyendo nosotros, que en realidad tienen más una lógica alternativista. Y habría que ver cómo y es toda una operación Sí. comunicacional, cultural, que yo resulto totalmente ineficiente para eso, peso que hablo con los compañeros todo el tiempo. El poder real en la Argentina es mediante la articulación entre ellos, pero además de ellos dentro de los sectores sociales, económicos y culturales que se reivindican como parte de un modelo alternativo al neoliberalismo. ¿Mm? Porque si no, de un lado tenés total concentración de medios, ¿Mm?
que hay que intentar que se desconcentren, pero no sé cuántos años más nos va a llevar. Sí, Pero eso no es el único problema. El otro problema es que aquello está concentrado y esto está absolutamente disperso. Disperso entre el sistema de medios, pero además de ese sistema de medios con respecto a los actores económicos, sociales y culturales que forman parte del mundo opositor al neoliberalismo. Bueno, ahí hay una tarea para hacer enorme. enorme, enorme, enorme. Mira, me encantaría seguir hablando, pero quedan solamente 2 minutos Bueno, bueno. y, bueno, rápidamente para terminar, ahí ya está el tiempo. Bueno, este espacio se llama Gastronomía Política, producto de que estamos convencidos de que son, tanto la gastronomía como la política, son dos pasiones argentinas y que se puede comunicar de otra manera que no sea tan estructurado. Entonces, un poco la gastronomía, te pregunto, ¿te gusta cocinar? Sí, asados, milanesas, no somos gourmet, lamentablemente ¿No? te digo, pero me Pero ¿qué es gustaría. lo que mejor te sale, qué es? No, El milanesa asado. con, Ah, mira, ahí está. sí, no, milanesa o asado, sí. Perfecto, perfecto. Daniel, te quiero, bueno, agradecer por el tiempo, muchísimas gracias y bueno, creo que la verdadera democratización de los medios es ganar la batalla cultural. No sé si coincidís con eso. Coincido absolutamente y como, mira, Maquiavelo decía no hay poderes chicos. Bueno, yo lo que digo es no hay espacios comunicacionales chicos. Todos son importantes y a todos hay que darle intensidad y volumen. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo en algún seminario o algo, seguramente. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos y a todas y espero que les haya servido la charla y si leen el libro y me quieren consultar sobre las cosas que yo considero no están vigentes hoy, encantado, pasá mi correo y encantado de charlar. Lo paso si lo piden, dale. Hasta luego, Perfecto. Daniel. Muchas Chao, hasta gracias. luego, gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Hablamos recién con Daniel Rosso, charla totalmente recomendable. Se la recomiendo que si no la pudieron ver, que la miren después, tranquilos. Habla muy bien de lo que es el poder mediático. Se termina el tiempo. A todos, muchísimas gracias por estar acá.